grabando, les voy a compartir. Ahí está. Si lo ven en pantalla. ¿Por qué no? No puedo compartir. Ahí está. ¿Ven la pantalla ahora? Sí. A ver, quiero poner el chat. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver transmisión de las obligaciones. ¿Alguien pudo leer algo sobre el tema? Profe, Sí. ¿se me escucha? Sí. Yo leí que la transmisión de las obligaciones se puede dar a través de 3 instituciones, que son la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación. Y también busqué cada una de ellas qué Sí. significa. Y la cesión de derechos Perfecto. ¿Puedes significa comentarnos? sí, es un acto jurídico donde el acreedor cede los derechos que tiene respecto a su deudor a un tercero. La cesión de deudas es donde se permite cambiar a la persona del deudor, pero se mantiene la obligación y el acreedor tal cual. Y la subrogación se regula en el 1468 del Código Civil, pero es básicamente una ficción jurídica en donde un tercero realiza un pago que extingue la obligación. Bien. ¿Alguien más que haya leído? Profesor, buenos días. Sí. Buenos Además días. de la sesión, ¿la innovación sería alguna de las que dijo la compañera? Sí. ¿O otra cosa? A ver, es una figura muy cercana, pero tiene una diferencia, que ahora lo vamos a ver. Profe, yo encontré en realidad ¿Sí? que, o sea, no lo puse, lo encontré pero no lo puse porque en realidad la innovación está dentro de una forma de extinguir las obligaciones, por eso no lo agregué. No sé si podrías repetir porque se te cortó, no sé si es que a mí se me cortó el audio o a vos la voz. Que yo encontré también que la innovación es una manera de transmitir las obligaciones, pero no lo agregué porque me generó una duda, ya que Perdón, no lo la innovación... escuchaste. Ahora sí, ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? ahora sí. Que yo Sí. también encontré la innovación dentro de una forma de transmitir las obligaciones, pero que no lo agregué porque también la encontré como forma de extinción de las obligaciones. Entonces, como me generó una duda, no lo agregué. Bien, Rocío, sabes Claro, que porque se te ha cortado, pero creo que entendí por dónde ibas. Ahora Bueno, vamos a ir a lo que tú decías. Adelante. en general digo, la transmisión es un acto por el que una obligación se transfiere a otra persona, así como global, ¿no? En aspectos activos o pasivos, pero lo que hablaba recién las compañeras con respecto a la innovación, a diferencia de la innovación, lo que hace también es cambiar la obligación. O sea, directamente no cambia los sujetos, sino que es una obligación nueva. La innovación es distinta, por eso lo que hablaba recién Rocío de que es una extinción, porque de hecho se extingue la anterior, es distinta. En el caso de la transmisión, lo que se hace se modifican en los sujetos de la obligación. O sea, puede haber, por ejemplo, en el caso de lo que ella decía de cesión de derechos, o las otras figuras, digo, nosotros vamos a tener, o la expromisión, por ejemplo, digo, nosotros vamos a tener también otras figuras que aparecen como deudores, aparecen otros deudores, digo, aparecen otras situaciones, pero en general me parece, ¿no?, que digo que la diferencia con la innovación es que la innovación es otra obligación, surge otra obligación, se extingue la anterior, ¿no? Perdón, ¿podría agregar algo ¿A todos al les pasa concepto que de la se les corta o innovación? solo a mí? ¿Cómo podés repetir, por favor, Eduardo? No, perdón, quería simplemente hacer una pequeña acotación a lo de la innovación. ¿Pero escuchó lo de la innovación o no? ¿Escuchó, profe? ¿Escucha? Me parece que no escucha. Sí, ahí abrí la puerta, a ver si con la puerta abierta ya mejor la señal, por ahí es un problema mío. Sí, retomen, por Que lo que favor. hablaba, yo lo que dije en particular es, a nivel general, la transmisión es un acto por la cual la obligación se transfiere a otra persona, general, así como una cuestión genérica.
Y la diferencia de lo que decía Rocío y la otra compañera era que la novación es distinta porque la novación, por eso ella habla de extinción, porque la novación es otra obligación. O sea, se extingue la anterior y surge otra. ¿Tá? O sea, es como que ahí es el tema. O sea, estamos hablando de algo que surge de, y por eso también está incluida dentro de la transmisión. Es eso lo que iba a decir. Bien. Yo simplemente quería agregar, si fuera posible, que la novación, si por supuesto cambia la obligación, es distinta la novación a las obligaciones que existían antes, pero puede ser también entre las mismas partes. O sea que las mismas partes acuerdan que la obligación se pueda cancelar, por ejemplo, en un plazo mayor, con un pago de intereses o lo que fuera, lo que aumenta el monto. Pero sería o podría ser entre las mismas partes con un cambio en las condiciones. Bien. Ahora vamos Un a ejemplo entrar podría un poquito ser... con más detalle en estas figuras que están mencionando. Bien. Importante es que quiero que ustedes visualicen a la obligación como una entidad que tiene una vida. Tiene un momento de inicio y un momento de finalización. El momento de inicio es lo que estudiamos la clase pasada, que son las fuentes, cómo nace la obligación, desde dónde. En este curso vamos a estudiar la vida de esa obligación, cómo puede ser, qué características tiene, y también vamos a estudiar cómo finaliza, que son los modos de extinción de las obligaciones, que es lo que vamos a ver en parte de la clase de hoy y parte de la clase que viene. Dentro de la vida de la obligación puede suceder de que sin que se extinga la misma, se transmita. Es decir, que la titularidad de las obligaciones, los sujetos vinculados a esa obligación, ya sea como acreedor o deudor, cambien. Vamos a estudiar justamente cómo son o cuáles son las modalidades por las cuales puede alterarse el sujeto que se encuentra en ese vínculo jurídico obligacional. Profe, Hay dos vías básicas. Sí, adelante. Digo, partiendo de la base que, digo, Sí. toda relación, como habíamos visto, jurídica, digo, partimos de la base del principio de autonomía de voluntad. Entonces, como eso permite que ambas partes vayan modificando esa relación, justamente una de las situaciones es que yo pueda transmitir ese deber o esa deuda o ese crédito a otra persona, por ejemplo, básicamente, ¿no? En forma general lo estoy diciendo, ¿no? Después vemos las distintas figuras como aclaraba Rocío. Digo, pero yo lo que dije con respecto a la novación, que Rocío incluso estaba diciendo en el chat, que la novación también, por eso se habla como de parte de la extinción, porque una de las cosas que decía recién Eduardo, yo tengo en la cabeza la novación en un contrato laboral y yo puedo hacerlo con los mismos sujetos, pero van a cambiar las situaciones de lo que yo estoy pactando o de lo que yo estoy acordando. Entonces es otra obligación. Si bien los sujetos son iguales, son los mismos, yo tengo que hacer otra obligación porque lo que yo estoy acordando, lo que yo estoy pactando es distinto. Entonces por eso se extingue el anterior. Pero como decía Eduardo, los sujetos pueden ser los mismos, ¿no? Bien, lo que pasa es justamente lo que nos vamos a focalizar ahora es en aquellos casos donde no se extingue la obligación, no es que se extingue una obligación y nace una nueva, sino que es la misma obligación que se mantiene con sus condiciones. Lo que cambia son los sujetos que están vinculados por esa obligación, ¿sí? Por eso la novación es que queda afuera, porque la novación justamente implica la extinción de la obligación anterior y el nacimiento de una nueva. Es cambiar algo por otra cosa. Sí. Profesor, yo había leído en el repartido adelante, de López, perdón, Molde, sí. Más allá de las formas de transmitir la obligación y lo que dijeron las compañeras, sesión de deuda y crédito, como la obligación es algo tan, para mí, tan marcado y tan profundo en que hay un deudor y un acreedor, y me parecía que era importante, según el concepto que ellos expresan en su manual, que se entiende por transmisión que hay un cambio de esa relación obligatoria, es decir, hay un desarrollo en la alteración de los elementos, ya sea el sujeto, el objeto o las circunstancias. Y por lo tanto de ahí lo que cambia es hay un cambio en el contenido o en la función.
o como que la obligación pasa a tener una autonomía de la voluntad y eso habilita a las partes a modificar esa relación obligatoria. Bien, ustedes saben que se me está cortando mucho el audio y me pierdo bastante lo que me van diciendo, ¿no? Voy escuchando palabras sueltas. Espero que esto me pase solo a mí, no a los demás. Ahora, retomando un poquito lo que veníamos diciendo, comentábamos que hay dos vías posibles para que se transmitan las obligaciones. Una vía es la mortis causa, que es cuando por razón de fallecimiento de una de las partes vinculadas en esa obligación, o sea, fallecimiento del acreedor o del deudor, otros sujetos, los herederos, pasan a ocupar su lugar. Y la segunda gran vía es por acto entre vivos, es decir, cuando las personas obligadas o acreedoras de esa obligación transfieren esa calidad a un tercero, que ahora vamos a ver cómo puede operar. ¿Sí? La bibliografía es la que le señalo allí. No se me escucha. Dificultades para encontrarlo. ¿Alguien está hablando? Sí, yo estaba pensando ¿No? en... sí, Bien. hola. Y básicamente por este tema entendemos lo que yo le señalo en pantalla. Es la... Sí, adelante. ¿Sí? Si se me escucha ahora, le escribo mejor en el chat. Se escucha cortado. Sé que hay problemas con internet. Escriban mejor por el chat, sí, me parece mejor. A ver, por acto entre ellos, sesión de créditos, perfecto. Ahora, antes de entrar, como les digo, a las figuras específicas, por acto entre ellos me interesaba que ustedes visualizaran los conceptos genéricos, ¿no? Por acto entre vivos es justamente la sustitución voluntaria entre las partes y por mortis causa es justamente por razón de que fallece una de las partes vinculadas a la obligación y la continúan sus herederos. Bien, pero el concepto, ya sea por acto entre vivos o por mortis causa, es que implica la sustitución de uno de los sujetos de la relación. Bien, ¿es una nueva obligación? Bueno, ¿qué opinan ustedes? En caso de que se sustituya una de las partes de obligación, que se produzca una transmisión de las obligaciones, ¿estamos frente a una nueva obligación o es la misma obligación en la cual cambiaron los sujetos? ¿Qué piensan? Yo pienso que es la misma obligación, solamente que se modifica la relación obligatoria. Es la misma, me dice acá. Solo cambia los sujetos, exactamente. Si nosotros, por el contrario, sostuviésemos que esta sustitución de sujetos implicaría una nueva obligación, que se extingue la anterior y hay una nueva, ahí ya nos colamos en la figura de la innovación, que lo vamos a estudiar entre esta clase y la que viene. ¿Ah? Pero solamente, ¿sí? Que el acreedor tiene que aceptar siempre las condiciones estas, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo no puedo cambiar los sujetos. ¿No siempre? No siempre, ahora vamos a estudiarlo. Bien. No siempre, ahora vamos a ver. El principio es que sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para una persona que su deudor sea A que sea B. Porque quizás una persona decidió ingresar en un vínculo obligacional porque confiaba en que A era un buen pagador, pero quizás no piensa lo mismo de B. Entonces no se puede prescindir de la posición, de la opinión, de la voluntad del acreedor. Ahora veremos que hay unas excepciones legales donde se prescinde de esa voluntad. ¿Bien? Si nosotros respondemos que no estamos frente a una nueva obligación, que estamos frente a la misma, allí es donde ingresamos puramente en nuestro tema a hablar de una modificación, pero que continúa siendo la misma relación obligatoria. ¿Ah? ¿Ustedes han estudiado sucesiones? ¿Están estudiando? ¿Saben algo de sucesiones? No, eso es el segundo semestre del cuarto. ¿No? No. A ver. Bien, los que ya han cursado parte de la materia, por ahí me pueden ayudar. ¿Qué diferencia entre herencia y legado? Quizás los que no hayan cursado lo pueden saber porque les ha tocado pasar por algo de esto. ¿Sabe la diferencia entre herencia y legado? ¿No? No, profe. Bueno, lo van a ver con más detenimiento en sucesiones, pero la herencia es cuando una persona es instituida
como continuador de la universalidad del patrimonio del difunto. Es decir, si fallece una persona, le heredan sus hijos. Los hijos quedan en la posición que tenía el padre respecto de los activos, se hacen dueños de las propiedades que tenía el padre, pero también respecto de los pasivos, asumen las deudas que tenía su padre. Es una continuación de la universalidad, ¿sí? En cambio, el legado, por oposición a la herencia, es cuando se le deja un activo concreto. Por ejemplo, yo dejo un testamento donde digo, designo como herederos a mis hijos, pero le leo a mi sobrino un caballo, ¿sí? Ahí mi sobrino no va a ser un continuador de mi patrimonio con sus activos y sus pasivos, sino que va a ser respecto a un elemento determinado. Profesor, buen día, permiso. Se suceda en caso de muerte de una de las partes, ¿sí? Adelante. ¿Alguien quiere participar? Sí, yo acá, Joaquín Lucas. Buen día. ¿Te escuchó? ¿Me escucha? Sí. En el legado siempre se va a estar adquiriendo, en el cambio, en la herencia se puede aceptar o rechazar a grandes rasgos, ¿no? Sí. Yo no me quiero meter en el tema sucesorio de si se puede aceptar o rechazar, pero una vez que se produjo la aceptación de la herencia, la aceptación del legado, el legatario, el que recibe ese legado, continúa a su causante, a la persona fallecida, respecto de esa relación jurídica, de ese activo que le transfirieron. Entonces, si la persona que fallece le legó a un tercero una posición en un vínculo obligacional, por ejemplo, ser acreedor de una obligación, en ese caso hará una sustitución de aquel sujeto que falleció por el legatario y será el legatario el que ocupe la posición de acreedor de ahí en más. ¿Sí? Ahora, ya sea a título de legado o a título de herencia, donde por testamento o por disposición legal una persona hereda al difunto, por ejemplo, los hijos respecto de los padres, también se podrá dar esa sustitución, esa continuación respecto a una de las posiciones de la relación obligacional. ¿Tá? Esas es básicamente las dos hipótesis de causa de muerte, que simplemente está bueno que sepan que cuando muere una persona no se extinguen las obligaciones, los créditos, sino que continúan en aquellos que los suceden, sus herederos o legatarios, según el caso. Por acto entre vivos tenemos diferentes figuras que son las que ustedes han mencionado. Tenemos particularmente, acá, pero la herencia se puede recibir bajo beneficio inventario, sí, por supuesto. Recibir bajo beneficio inventario quiere decir que los herederos dicen, bueno, yo acepto bajo beneficio inventario, lo cual implica que primero se hace un inventario, se determina si los activos superan los pasivos, es decir, si hay un remanente favorable, y solo así acepto la herencia. ¿Ah? En caso de que el pasivo supera el activo, allí se liquida el activo para cubrir el pasivo, pero no se transmiten las deudas al heredero. Pero en esto no nos incide el tema que estamos viendo. Una vez que operó la transmisión de la sucesión, a favor del heredero o del legatario, se continúa la titularidad de la posición de esa relación jurídica obligacional. Por acto entre vivos, allí tenemos algunas figuras que ustedes han mencionado, como por ejemplo la cesión de créditos, cesión de contratos, asunción de deuda, subrogación en la paga, cesión de derechos hereditarios. Yo le agregué, respecto a lo que dice López Fernández, la transmisión del patrimonio a título universal. ¿Bien? Vamos a empezar por esta última figura. ¿Qué es la transmisión del patrimonio a título universal? Ustedes saben que en los últimos años, con las crisis bancarias, ha habido entidades que han desaparecido. Y allí lo que se ha hecho a través de fondos de recuperación del activo bancario es transmitir todo el patrimonio, o sea, tanto los activos como los pasivos, a una nueva entidad. ¿Sí? En ese caso, por imperio legal, aparece una entidad que se hizo titular de ciertos créditos, obligaciones que estaban pendientes de cumplimiento, pero también titular de ciertos débitos. También tenía que dar cumplimiento a ciertas obligaciones. O sea, tanto como acreedor como deudor sucedió a la entidad bancaria que desapareció. Bien. Ahora, saliendo de esa hipótesis legal, tenemos estas otras hipótesis que nos encontramos acá, que ustedes las van a estudiar con más detenimiento en contratos. Cuando vean los diferentes tipos de contratos, van a estudiar en particular la cesión de créditos. Pero sí me interesa hacer una breve referencia en este momento. ¿Sí? La cesión de créditos es justamente, como ustedes decían, que una de las partes
cede su posición activa en el vínculo jurídico, es decir, su carácter de acreedor a favor de un tercero. En estos casos, para el deudor, le es relativamente intrascendente ver quién es su acreedor, si el acreedor es A o es B. La solvencia del acreedor no importa, la que importa es la solvencia del deudor. Por eso es que no se requiere el consentimiento del obligado en la cesión de créditos, ¿sí? Hay que notificar al obligado, al cedido. Recordemos que en la cesión de créditos ustedes tienen 3 figuras. El cedente, que es la persona que era titular del crédito y se lo cede a un tercero. El cesionario, que es la nueva persona que aparece en escena y se hace titular del crédito, a quien le ceden el crédito. Y el cedido, que es el deudor, es la persona cuya obligada a cumplir la obligación que se está cediendo. ¿Ah? Ya verán cuando estudien en contratos de cesión de créditos de que si bien no se requiere el consentimiento, es necesario para que le sea oponible que se le notifique. ¿Por qué? Porque Profe, si ¿me el escucha? obligado no se entera que operó esa sesión, sí, un segundito, si el obligado no se entera que operó esa sesión, no sabrá a quién le tiene que pagar, ¿sí? Que le tiene que pagar a partir de la sesión al nuevo titular de ese crédito. Esa es la primera razón, pero hay una segunda razón, que es que el obligado siempre puede interponer ciertas excepciones. Cuando le quieren cobrar, puede arguir ciertas defensas para frenar ese cobro o para compensar, por ejemplo. Hay 2 tipos de defensas, que son las excepciones reales y las excepciones personales, ¿sí? Una es que se le notifica de la cesión a este deudor, al obligado, al cedido. El deudor tiene un plazo muy breve, 3 días, para comunicar qué hace. Se puede oponer a la cesión o puede no decir nada, ¿sí? En ambos casos, a uno oponiéndose, la cesión opera de todos modos. Lo que cambia es que si no dice nada, él no puede interponer ninguna excepción. En cambio, si se excepciona, si se opone, puede oponer las excepciones, tanto personales como reales. Eso ustedes después lo van a ver con más detenimiento en la sesión de créditos y van a estudiar las diferencias entre excepciones personales y reales. ¿Bien? Lo importante es que conceptualmente ustedes comprendan en este momento que el cedido no puede frenar la cesión de créditos, no es relevante su consentimiento, pero se le notifica para que sepa quién le tiene que pagar y además para que pueda eventualmente interponer las excepciones que sean pertinentes, que solo lo puede hacer en caso de oposición. ¿Sí? Ahora sí, ¿quién quería participar? Disculpen. Yo, porque había puesto ahí en el chat cuando hablábamos de la transmisión de obligaciones y ahora me genera una duda más. Por ejemplo, tengo una propiedad del banco hipotecario donde todavía debo cuotas, pero decido vender, que es muy común, que lo vendo por una determinada plata más las cuotas que tiene que seguir pagando el nuevo dueño. Para mí es una transmisión de obligaciones, quería saber qué me decía usted. Y a su vez ahora con lo que está diciendo, el banco hipotecario puede investigar la solvencia del nuevo propietario para saber si va a pagar efectivamente las cuotas restantes o no tiene por qué hacerlo. Sí, varios puntos respecto a lo que vos decís. Nosotros lo que estamos refiriendo en este momento es la cesión de crédito. La hipótesis que tú manejas no es una cesión de crédito, sino que es una cesión de deuda. ¿Ah? No es que el banco hipotecario, que es el acreedor, el que tiene derecho a cobrarle, el que compró el apartamento, le cede un crédito a un tercero. ¿Ah? Sino que el deudor, el comprador que tiene que pagar las cuotas de precio al banco hipotecario, pretende ceder a un tercero esa calidad de deudor. ¿Ah? Ahora vamos a ir en unos minutos a la asunción de deudas porque ahí hay una particularidad, opera de un modo diferente del que estamos hablando, porque para el acreedor, en este caso el banco hipotecario, no es intrascendente definir quién es su deudor. No es lo mismo que la deudora seas tú, que sos una persona solvente, que o fuese un tercero que a lo mejor no es solvente. Al banco le interesa saber quién es el deudor y solamente en caso de que el banco consienta, o el acreedor en general consienta, el ingreso de este nuevo deudor, operará la asunción de deudas. ¿Bien? Acá está la diferencia principal entre la cesión de créditos y la asunción de deudas. Que la cesión de créditos no se requiere el consentimiento del cedido, del obligado. En cambio, la asunción de deudas sí se requiere el consentimiento de quien no participa de esa cesión, el acreedor. Y justamente la razón es que nos es intrascendente en principio a quién le tenemos que pagar, pero no nos es intrascendente quién es que nos tiene que pagar a nosotros. ¿Ah?
Dicho esto, y para no dejar sin responder la pregunta de la compañera, aún en el caso del banco hipotecario sucede la hipótesis de cesión de créditos. ¿Cómo? Ustedes saben que hace unos años se creó la Agencia Nacional de Viviendas y el banco le transfirió por ley a la Agencia Nacional de Viviendas parte de su patrimonio. Eso después se instrumentó en una serie de fideicomisos. Entonces sucede que hay muchos créditos hipotecarios, quizás algunos de ustedes que venían comprando, la mayoría de ustedes comprando un apartamento en cuotas desde hace unos años, en determinado momento dejaron de tener que pagarle al banco hipotecario y le tuvieron que pasar a pagar a la Agencia Nacional de Viviendas, la ANV. ¿Bien? Ahí esa operación, esa cesión de crédito se hizo sin el consentimiento de ustedes, porque para ustedes es trascendente pagarle al banco hipotecario o a la ANV. Las condiciones se mantienen iguales. Respecto de la cesión de deuda, es decir, una persona que le está pagando al banco hipotecario y de repente vende ese apartamento y el comprador de ese apartamento es el que asume la deuda, eso sucede de dos maneras posibles. El banco tiene dos estructuras para vender, o tenía dos estructuras, ahora quedó una. La primera era la compraventa con hipoteca, es decir, ustedes compraban, se hacían dueños, pero como el banco les había prestado plata para comprar, se firmaba una hipoteca. ¿Ah? En esa estructura, cuando ustedes venden, el que compra debería presentarse al banco y innovar esa hipoteca. Es decir, se otorga innovación, se extingue la deuda respecto del primer deudor y nace en sustitución una nueva deuda donde el obligado es el nuevo comprador, el nuevo dueño del inmueble. Eso requiere el consentimiento de parte del banco porque de hecho la innovación es un negocio en el cual el banco participa, firma. Otra estructura por la cual el banco vendía con financiación, que ahora ya no se está empleando, pero sí quedan muchas operaciones antiguas pendientes de cumplimiento, es una promesa de compraventa. Entonces quizás algunos de ustedes son promitentes compradores de un apartamento, cuyo promitente vendedor es el banco hipotecario, o un promotor privado, pero con financiación del banco hipotecario, en el cual le tienen que pagar el banco en cuotas. Allí opera la cesión de promesa de compraventa, donde un tercero asume el lugar de ustedes como compradores. En esta cesión de promesa se aplica una ley, 8.733, que por imperio legal se puede sustituir al deudor sin requerir el consentimiento del acreedor. Es una de las excepciones que yo les mencionaba. Sí se requiere de todos modos notificarle al acreedor para que sea oponible esa cesión. Bien. ¿Alguna duda más? Ahora estoy leyendo los comentarios. Yo no tengo ningún problema que me interrumpan y pregunten todo lo que quieran. Yo sí, en un momento necesito terminar la idea, yo les voy a pedir disculpas, esperen un segundito y termino, pero no se sientan inhibidos y pregúntenme, córtenme todas las veces que quieran. ¿Tá? No hay problema. Bien, ahí en base a estas preguntas ya vimos un poco la idea de cesión de créditos, vimos un poco las diferencias con asunción de deudas. Me interesa hacer la referencia a la cesión de contrato. Hasta ahora, estas dos figuras mencionadas, la cesión de créditos y asunción de deudas, tienen por particularidad que lo que se sustituye es una de las partes, ¿sí? Ustedes dejan de ser acreedor o dejan de ser deudor. En la cesión de contrato no se sustituye la faz activa o la faz activa, se sustituye la posición en el contrato. Ustedes saben que los contratos, las partes usualmente tienen créditos y obligaciones. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el que cumple el rol de vendedor tiene por un lado un crédito, que es el derecho a cobrar el precio por esa venta, pero también tiene una obligación, que es entregar la posesión del inmueble que vendió. ¿Sí? En la cesión de contrato no solo se cede el crédito, no solo se cede el derecho a cobrar el precio, como sería que sucedería en una cesión de créditos. En la cesión de contratos se cede la posición de vendedor. Quien ingresa en ese lugar pasa a asumir la obligación de entregar la posesión del inmueble y conserva el derecho de cobrar el precio por ese inmueble. Es decir, se hace titular de la faz activa y pasiva. La cesión de contratos no está regulada en nuestro derecho, ahora vamos a ir un poquito hacia eso. Bueno, hemos visto la asunción de deudas, que requiere consentimiento del acreedor, obligaciones propter rem. ¿Recuerdan que las vimos en la clase pasada? ¿Alguien sabe algo sobre las obligaciones propter rem? ¿Recuerdan lo que hemos hablado sobre eso? Profe,
Siguen a la cosa, ¿sí? Adelante. Bueno, eso, que habíamos dicho que eran aquellas que siempre seguían el objeto. ¿Puedes subir un poquito el volumen, por favor? Bueno, no te estoy escuchando, pero independientemente de No, que ahí está, ¿sí? Adelante. que eran aquellas que siempre seguían el objeto. Exactamente, que por disposición legal, quien ocupa la situación jurídica de obligado es aquel que tiene determinada relación, determinado derecho respecto de una cosa. Por ejemplo, la contribución inmobiliaria la tiene que pagar el dueño de la cosa, ¿sí? Ese es el carácter de las obligaciones propter rem. Entonces, aquí se habla de que es una hipótesis de asunción de deuda, las obligaciones propter rem, porque el adquirir un bien implica asumir las deudas relativas a ese bien. Hay alguna discusión sobre el tema, no los quiero mezclar, pero lo van a encontrar referido en López Fernández. Después cabe referirse a la hipótesis de delegación. ¿Saben lo que es la delegación? Condominio de pared medianera, sí, es uno de los casos que maneja justamente López Fernández, me escriben en el chat. ¿Qué es la delegación? ¿Nadie ha escuchado sobre el tema? ¿No han leído nada? Bueno, la delegación es cuando el deudor señala a un tercero para que cumpla la obligación, ¿sí? Estoy complicada Como con el chat. comprenden... No. Sí, adelante. Disculpe, porque ¿Quién quería hablar? entre escribirle en el chat y el tema es de, le cedo un tercero, era un poco lo que hablábamos al principio, de las distintas situaciones como cuando se van modificando las obligaciones. A mí lo que no me quedó claro en sí, digo, la definición de cada una de la liberatoria y la otra, digo, pero digo, en definitiva, digo, en el caso de la liberatoria, por ejemplo, subsiste la relación nueva, solo que se cambian, ¿no? Algunos de los actores. Sí. Esa es mi duda. A ver, lo primero que tenemos como corte diferencial es entre delegación y expromisión. ¿Por qué? En la delegación es el propio deudor el que designa a un tercero para que cumpla la obligación, ¿sí? En cambio, en la expromisión, esto sucede por iniciativa del nuevo deudor. Bien. Ahora, lo que puede suceder en ambas figuras es que este tercero que asume la obligación lo haga en forma acumulativa respecto al deudor original. Es decir, que A está obligado a cumplir algo, designa a C para que cumple, pero no desaparece A de escena. A sigue estando obligado, nada más que resulta un nuevo obligado. El acreedor tendrá frente a sí dos obligados. En cambio, la liberatoria es cuando desaparece el deudor original, deja de estar obligado y solamente queda como obligado el nuevo, ¿sí? Más allá de los detalles que ya los vamos a estudiar, como ustedes comprenderán, que estamos viendo, ¿en qué casos les parece que se requiere el consentimiento del acreedor para que esto suceda y en qué casos no? ¿Qué opinan? En la liberatoria, exacto, porque la liberatoria deja de estar el deudor original como obligado. A ver, que se sume un nuevo obligado en forma acumulativa, pero que no desaparezca el inicial, no perjudica, sino que beneficia al acreedor, tiene más eventualidad frente a sí. Pero lo que sí eventualmente lo puede perjudicar es que deje de estar obligado el original. Eso solo puede suceder con el consentimiento del acreedor. Después lo vamos a ver con más Porque, detenimiento. Hay tipo de profe, a sí, ver, adelante Miriam. si hubiera sido una Sí. situación subsidiaria, es decir, si yo delego la deuda o el crédito en otra persona, ¿tá? Y yo tengo frente a mí dos deudores, yo igual tengo, de alguna manera, por decirlo a grosso modo, tengo un respaldo del deudor originario, ¿no? Pero si yo, por la liberatoria, libero de la obligación al deudor originario, yo al único contra el que puedo ir es a este deudor nuevo, ¿no? Digamos, es un poco que por eso el acreedor tiene que aceptar sí o sí esa nueva obligación con otro, ¿no? Básicamente por eso, ¿no?
Pues no tengo a nadie que me subsidie Exactamente, es por en la eso. responsabilidad. Exactamente. Ahora bien, ¿qué saben de la supresión en la paga? ¿Han leído algo del tema? Me parece que sí, por lo que escuché al principio de la clase. Se da en la forma de distinguir las obligaciones, Han ¿no, leído. profesor? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿No es cuando la obligación se extingue ¿Sí? porque la paga otra persona? ¿Escuchó? No se trata de que la obligación la paga otra persona, o sea, hay un deudor y un acreedor, pero en este caso el que se hace cargo de la obligación es otro acreedor y no el que estaba previamente. Bueno, se me ha cortado un poco, creo que estamos con varios problemas de conexión, pero en definitiva creo que entendí lo que tú decías y es correcto. Por las dudas, haciendo un repaso, es que existe una obligación, un tercero cumple esa obligación, paga, ¿sí? ¿Y qué pasa? Quien pagó saca de escena al acreedor, porque el acreedor ya vio satisfecho su crédito, ya cobró, pero luego el que pagó tiene derecho a cobrarle al deudor originario. Es decir, che, yo pagué por vos, ahora vos pagame a mí, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar un poquito cómo opera la subrogación, en qué casos opera. La cesión de derechos hereditarios. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Saben o Sería, no? ¿Han escuchado profesor, hablar del tema? cuando una persona, por ¿Sí? ejemplo, cede sus derechos que tiene sobre una herencia a otra persona, ¿no? Sobre un bien, un inmueble, ahí opera la cesión. Sí, con una precisión respecto a lo que tú decías. No es respecto a un bien o un inmueble, sino que es respecto de toda la sucesión. Por ejemplo, fallece un familiar mío, yo soy heredero, le cedo a uno de ustedes mis derechos hereditarios, ¿sí? El cesionario, quien adquiere esos derechos hereditarios, adquiere mi cuota parte, la herencia, no solo de activos, no solo de porcentaje que me correspondía a cada uno de los bienes, sino también de las deudas, ¿sí? De las deudas que tenía el fallecido, que yo había asumido por ser heredero. Y la transmisión a título universal ya la hemos visto. Bien, la cesión de créditos la tiene regulada en los artículos 17, 57 y siguientes del Código Civil. Lean por favor el artículo 17 y 57. ¿Algún voluntario? ¿Quién se ofrece? ¿Nadie? Profe, yo lo leo si querés. Adelante. El cesionario no se considera dueño del crédito con respecto a terceras personas, mientras no denuncie o notifique la cesión al deudor. Artículos 1473 y 1543. La notificación deberá hacerse con exhibición del título, artículo 768, que llevará anotado el traspaso del derecho de la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. Bien. Después los invito a leer restantes artículos a título informativo porque el estudio profundo de este instituto, como les digo, va a ser dentro de 2 semestres. Lo que sí es importante es que tiene naturaleza contractual. La cesión de créditos implica un acuerdo de voluntades. Y ahí les pregunto, ¿acuerdo de voluntades entre quiénes? ¿Quiénes son las partes de una cesión de crédito? El que ¿Quiénes tenía el son? derecho de crédito y ahora el que lo va a tener. Perfecto. ¿Y el deudor, sí, es parte de la cesión de créditos, sí o no? No, o sea, él va a seguir obligado a pagar, no importa quién sea a quién. Exacto, que se le tenga que notificar para que el crédito le sea oponible, no lo transforma en parte de este negocio, porque no se requiere su consentimiento. ¿Sí? Tiene naturaleza contractual. Sí requiere título y modo. La cesión de créditos no opera solo por el contrato. El contrato de cesión de créditos es solamente un título, pero después, para que opere la transmisión del crédito, requerirá que se haya presente el modo, ¿sí? Como todo nuestro sistema de derecho civil para la transmisión de los derechos de propiedad. Implica, como hemos visto, la sustitución de un acreedor por uno nuevo. Esto lo tenemos que incluir en un género, que es la cesión de derechos. Es decir, es posible la cesión de cualquier tipo de derechos, aun cuando no se trate de derechos de crédito. Lo que sucede
es que dentro del género cesión de derechos, la única especie que se encuentra regulada legislativamente es la cesión de créditos, por lo cual a una cesión de derechos que no sean de crédito, para poder ver cuál es el sistema aplicable, tendremos que aplicar analógicamente lo que está establecido en los artículos 17 y 57 siguientes del Código Civil para la cesión de créditos. ¿Bien? La paga con su aprobación la encuentra regulada en cambio en el artículo 1468. ¿Quién lo puede leer, por favor? $14.68. ¿Sí? La subrogación es una ficción jurídica por la cual una obligación extinguida por el pago hecho por un tercero se juzga que continúa a favor de éste, como si formase una misma persona con el acreedor. Bien, como comprenden, acá dice que si bien en los hechos aparentemente se extinguiría esa obligación justamente por la paga formulada por un tercero, el derecho hace una ficción y entiende que en realidad no se extinguió, continúa la obligación, nada más que el acreedor pasa a ser el tercero que pagó. El deudor sigue siendo el mismo. El tercero que pagó esa obligación ingresa al lugar del acreedor original para exigir el cobro al deudor original. Por eso este es uno de los modos de transmisión de las obligaciones. ¿Sí? Cesión de créditos litigiosos. ¿Han oído hablar del tema? ¿Qué saben sobre esto? Nada. Bueno, ahora vamos a leer estos artículos de 1764 y 1765. Pero lo fundamental de este tema es que es una especie dentro de la cesión de créditos. Es un crédito que se cede justamente con una particularidad, que ese crédito es objeto de una discusión judicial. ¿Sí? Entonces ahí se alteran algunas de las disposiciones que regulan la cesión de créditos a nivel general. Tiene alguna particularidad justamente derivada de este hecho de que se está discutiendo en juicio la veracidad, la exigibilidad de ese crédito. ¿Quién lee el artículo 1764, por favor? Sí, artículo 1764. Dice, la persona contra quien se ha cedido un crédito litigioso podrá, mientras dure el litis, compeler al cesionario a que le libere, abonándole el precio verdadero de la cesión con los intereses, desde el día en que se efectuó el pago y el importe de todos los gastos que se le hubieran ocasionado. Se considera litigioso un crédito desde que hay demanda y contestación sobre el fondo del derecho. ¿Y el artículo siguiente, por favor? El 1765 dice, la disposición del artículo precedente cesa. Primero, si la cesión ha tenido lugar entre coherederos o comuneros del crédito cedido. Y segundo, si ha sido hecha a un acreedor del cedente en pago de su deuda. Exacto. Lo particular de este instituto de la cesión de créditos litigiosos es lo que se llama retracto litigioso. ¿Por qué? En la cesión de créditos a nivel general, si el crédito es de 100 pesos, pero ustedes adquirieron ese crédito a título oneroso por 40 pesos, es decir, por menos de lo que vale, de todos modos tienen derecho a cobrar los 100 pesos, que es el valor nominal del crédito. No importa que hayan pagado menos. En cambio, la cesión de créditos litigiosos, esta regla no opera. ¿Sí? Tiene derecho el deudor del crédito litigioso a cancelar su obligación abonando lo que pagó el cesionario, el que adquirió el crédito litigioso. Con alguna particularidad, que es la que nos marca el 1764, que es que le agrega los intereses desde el día que efectuó el pago y todos los demás gastos que tuvo el cesionario para adquirir ese derecho. ¿Bien? Esto es lo que se llama retracto litigioso. La cesión de contrato, la hemos referido ya, que implica la cesión de la totalidad de las relaciones obligacionales, no solo el carácter activo, no solo el crédito, no solo el carácter pasivo, la deuda. Es todas las relaciones que derivan de un contrato. ¿Bien? Existe una cesión de carácter legal, que es cuando se prescinde del consentimiento del cedido. Por imposición de la ley, una persona asume la posición en un contrato. Y un ejemplo claro es la ley de promesas de enajenación de inmuebles a plazo, que por ley, ¿quién es titular? A quien le ceden una promesa de compra-venta, no solo
adquiere las obligaciones, sino también las deudas. Se le aplica todo el estatuto propio de esa situación jurídica de promitente comprador. Y convencional, que es cuando las partes acuerdan. Y este acuerdo de partes, como comprenderán, es tripartito. Va a requerir no solo el consentimiento de quien cede la posición y el que la adquiere, cedente y cesionario, sino también del cedido. Porque como eventualmente implica también la cesión de la parte pasiva de las deudas, y dijimos que cuando se cede una deuda es necesaria la voluntad, el consentimiento del acreedor, porque no le es indiferente quién es su deudor, también en la cesión de contrato se requerirá entonces que el acreedor, en principio, el cedido, sea parte de ese contrato, porque le están cambiando a su deudor. Es decir, la cesión de contrato será un negocio en el cual comparece cedente, cesionario y cedido. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto? ¿No? No, Bueno, profesor. entonces vamos a pasar a un siguiente tema que es, continuando lo que venimos viendo, el modo de extinción de las obligaciones. Y vamos a dedicar un poquito a esto, lo que resta es la clase y parte importante de la clase que viene. Déjenme abrir la presentación. Bien. Y les voy a compartir la misma. ¿La están viendo en pantalla? Sí, ahí se ve, profe. Perfecto. ¿Quién leyó algo sobre este tema para la clase de hoy? Profe, ¿me Sí, escucha? Yo leí que se sí, regula en el artículo 1447. bien. ¿Y leíste el artículo? Sí, obvio. El Muy artículo bien. ¿Te animás a leerlo? Sí, y aparte busqué cada uno de los artículos que regulan cada una de las formas de extinción. perfecto. El artículo Muy bien. 1447 dice que los modos generales de extinguirse las obligaciones son la paga, la compensación, la remisión, la novación, la confusión, la posibilidad de pago, la imposibilidad de La pago, perdón. imposibilidad de pago. Sí, Sí, la imposibilidad de pago, la adelante. anulación o declaración de nulidad, la excepción que resulta de la prescripción, arreglo a lo dispuesto en el título séptimo del libro tercero, artículo 1188, y por último el efecto de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo resolutorio explicados en el título precedente. Muy bien. Vamos a ir entonces a esa enumeración que tú hacías. En este artículo que tú leíste, tenemos la enumeración de todos los modos de extinción de las obligaciones, todos los modos en los cuales la obligación se extingue, ¿sí? Ahí me interesa dejar esa nota hecha que les señalo en pantalla, que a pesar de que están incluidos en esta enumeración, hay dos de los modos señalados que en realidad no son modos de extinción, que son la prescripción y la nulidad. ¿Por qué? Porque la prescripción lo que se extingue no es la obligación, sino que se inhibe la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento de esa obligación. ¿Recuerdan cuando hicimos alguna referencia a las obligaciones naturales que decíamos que no solo lo son las obligaciones de juego, sino también las obligaciones que se encuentran prescriptas? Hay obligación, nada más que es de carácter natural. Si el deudor de esa obligación paga, no puede repetir lo pagado porque pagó una obligación que en realidad se había extinguido, ¿sí? Eso demuestra que en realidad la obligación continúa vigente, lo que sí se quitó es la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento. Y la nulidad tampoco es un modo de extinguir la obligación, sino que lo que se extingue es el antecedente de esa obligación, la fuente, porque se considera que, pero no es que se ha extinguido la obligación en sí. Hecha esa disgregación, lo importante es que en ambos casos tenemos un modo en el cual la vida de la obligación llega a su fin, ¿sí? Siendo un poco más amplios en la definición. Ahora yendo un poquito para atrás. La bibliografía, ustedes la tienen en el cronograma, aquí se la señalo. Tienen a Raúl Gamar en un libro colectivo. Los tomos de Verdaguer también abordan no de forma sistemática, sino dispersa el tema. Y les señalé también hay una bibliografía adicional. El temario, bueno, lo que vamos a estudiar acá es, básicamente hay dos vías por las cuales se extingue una obligación. La vía
tradicional, la que opera en la mayoría de los casos, es el cumplimiento. Las obligaciones se cumplen. Quien tenía que pagar una suma de dinero, la paga. Y luego hay otras vías en las cuales no se llega a cumplir y se extinguen las obligaciones a pesar de esa falta de cumplimiento. ¿Bien? Vamos a ver un poquito cuál es la noción de cumplimiento, que se entiende por la paga, que es, como decimos, el modo de extinción tradicional, y veremos algunos de los otros medios, que ahí están mencionados: obración, consignación, paga por entrega de bienes, subrogación, novación, compensación, remisión, confusión, prescripción extintiva, a pesar de que lo que vimos recién, y veremos la variante en este último título respecto al Código y la Ley de Relaciones de Consumo. La regulación de estos temas están en este título tercero del Código Civil, del libro cuarto de las obligaciones, y van a partir de este artículo recientemente leído, 1447, en adelante. Les sugiero que ojeen el código y que lo vayan leyendo para irse empapando del tema. ¿Bien? Bueno, sobre estos modos de extinción hay múltiples clasificaciones que varían según los autores, pero hay una verdadera que es bastante clara y la distingue básicamente en dos grandes categorías, que son los medios satisfactivos y los no satisfactivos. Satisfactivos, como su palabra le indica, es aquel medio de extinción de la obligación en el cual el interés del acreedor se vio satisfecho. ¿Sí? ¿Y qué opinan ustedes? ¿En qué caso opera esto? ¿En cuál de los modos de extinción de las obligaciones es que el interés del acreedor se vio satisfecho? ¿La paga? Cuando se salda la deuda. En la paga. Cuando se salda la deuda, cuando se paga. ¿Sí? Es decir, cuando, justamente como dice la gráfica, se actúa el contenido de la obligación, sucede, se realiza la prestación asumida por el deudor, se satisface el interés del acreedor. ¿Sí? La notita es que esta paga puede ser voluntaria del deudor, puede ser realizada por el mismo deudor, o inclusive se acepta por nuestro sistema que un tercero no obligado efectúe esa paga. ¿Sí? Y este tercero obligado implicará la satisfacción del interés del acreedor y en principio la extinción de la obligación. Decimos en principio porque recordemos que hicimos mención al pago con subrogación, por el cual puede pagar un tercero, se subroga en la posición del acreedor y pasa a ser el acreedor respecto al deudor original, y allí no se habrá extinguido esa obligación. Después hay medios no satisfactivos, que son aquellos en los cuales se extingue la obligación sin que se haya pago, sin que se haya dado cumplimiento. Ahí, como comprenden, el interés del acreedor no se vio satisfecho. ¿Sí? A pesar de que se extinguió la obligación, él no logró cobrar lo que tenía para cobrar. Y verán que hay otros medios que la doctrina llama como medios mixtos, ¿sí? Modos mixtos, en los cuales si él no logra cobrar el acreedor, se satisface el interés que tenía. Por ejemplo, la compensación y confusión. ¿Alguien sabe qué significan estos dos institutos? ¿No? Profesor, la compensación es, por lo que estuve viendo, opera en los casos que haya deudas y derechos de crédito recíprocos, ¿no? Entre las partes. Y cuando más o menos son proporcionales, la deuda se extingue. Y la confusión ya sería un instituto que, por ejemplo, se tiene una concepción errónea sobre una determinada deuda, cuando uno, por ejemplo, dice que es deudor y no lo es. No. A ver, vamos por partes. La compensación es correcta, es cuando una persona es acreedora de la otra, pero a su vez esa otra también es acreedora de la primera. Por ejemplo, yo por un lado les debo a ustedes 100 pesos porque me vendieron su lapicera en 100 pesos y todavía no se lo pagué, pero a su vez ustedes me deben a mí 40 pesos porque yo el día anterior les había vendido mi goma de borrar y no me la habían pago. Entonces decimos, bueno, en vez de que yo te pague 100 para que vos me pagues 40, lo que hacemos es compensamos ambos créditos y te pago 60. ¿Sí? Porque si a los 100 que yo te tenía que pagar le descuento los 40 que vos me tenías que pagar, nos queda 60 de diferencia, te pago eso. Eso es la compensación. Pero después vamos a estudiar los modos de operar la compensación, que hay una vía legal, una vía convencional y los requisitos que tiene que cumplir. La confusión es cuando en una misma persona se confunden, se funden las dos posiciones de un vínculo obligacional. Imagínense, yo les vendí a ustedes mi lapicera en 100 pesos, ¿sí? Yo me muero, pero había dejado un testamento donde los designo a ustedes como mis herederos. Con mi muerte, ustedes pasan a sucederme
en mi patrimonio. Entonces, el carácter de acreedor de esa obligación, acreedor del derecho a cobrar los 100 pesos por la venta de la lapicera, recae en ustedes. Pero ustedes ya tenían el carácter de deudor. Entonces ustedes pasan a ser deudores de sí mismos. ¿Me explico? Eran deudores de la obligación de pagar 100 pesos porque eran quienes habían obligado a pagar los 100 pesos por la lapicera, pero pasan a ser acreedores de esa obligación porque son mis herederos y dentro de mi patrimonio estaba el derecho de crédito sobre esos 100 pesos. ¿Sí? No tiene sentido que se pasen a sí mismos, que ahí se extingue justamente por confusión de las dos calidades en una sola persona. Profe, ¿Sí? ¿puedo repetir lo último? ¿Sí? Confusión es que en una misma persona, ¿sí?, coexisten las dos calidades de acreedor y deudor. Entonces, imaginemos, les voy a poner otro ejemplo para que lo puedan visualizar. Yo firmo un contrato con uno de mis hermanos, por el cual digo, por ejemplo, mi hermano Manuel. Manuel, yo te voy a pagar a vos 200 pesos en virtud de que me vendés una lapicera. ¿Sí? Entonces, en ese vínculo obligacional, yo tengo un derecho de crédito, que es que mi hermano me entregue su lapicera, y tengo una obligación que es pagar 100 pesos por esa lapicera. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, Sí. yo me muero, no tengo hijos, y me hereda mi hermano. ¿Ah? Todavía yo no le pagué los 100 pesos. ¿Sí? Mi hermano me hereda y él pasa entonces a suceder mi patrimonio. Dentro de mi patrimonio, mi hermano se encuentra que hay una obligación que es pagarle a Manuel 100 pesos, a sí mismo. Entonces, a partir de mi muerte, y en virtud de que él me sucede, él por un lado es acreedor respecto de esa obligación de cobrar 100 pesos, porque así lo habían pactado, pero también es deudor de esa obligación, porque esa obligación la tenía yo, Andrés Mendive, y él, Manuel Mendive, mi sucesor, se hizo de ese patrimonio, pasó a ser titular de los activos y pasivos de mi patrimonio. Entonces sucede que a partir de mi fallecimiento, en esa relación queda Manuel Mendive como deudor de esa obligación y como acreedor de esa obligación. Como eso se fusiona, se funde en una misma persona, se extingue la obligación, porque no tiene sentido que se pague a sí mismo. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. Bien. Este es uno de los ejemplos, pero puede haber otros. Por ejemplo, en una obligación propter rem, imagínense que yo soy titular de un inmueble y se lo vendo a la Intendencia de Montevideo. Bien, la Intendencia de Montevideo, como ustedes saben, es quien cobra la contribución inmobiliaria. Allí, la Intendencia, como propietaria de ese inmueble, es quien tiene que pagar la contribución, pero como Intendencia propiamente dicha, es quien la tiene que cobrar, se tiene que pagar a sí misma. Se extingue la obligación. Profe, justo Profe, estaba pensando, cuando se hicieron las expropiaciones ahora por esto de UPM, que algunas de las casas podrían tener deudas con la intendencia, justamente se extingue la obligación porque no pueden ser deudor y acreedor. Bueno, lo que pasa es Así, que yo no sé si quien expropió fue la propia Intendencia o fue el Ministerio de Transporte. No conozco 100% el caso. claro, Si fuera la Intendencia, comparto lo que tú decís. si es el ministerio, no. De Si es acuerdo. el Ministerio, no, porque son dos personas distintas. Ahí Personas va. jurídicas distintas. ¿Sí? A ver cómo estamos de tiempo, estamos casi en hora. De repente, vamos a hablar brevemente algunos de estos artículos para irlos poniendo en tema y vamos a empezar la clase que viene con el pago, que es el modo de extinción de las obligaciones por excelencia, el modo satisfactivo. ¿Tá? Es, como dice la pantalla, la relación de la prestación debida. Bien, ¿quién lee por favor el artículo siguiente que venimos leyendo, el 1448? 1448. Perdón. 1448. La paga es el cumplimiento por parte del deudor de la dación o hecho que fue objeto de la obligación. Bien. Ustedes lean, por favor, para la clase que viene, estos artículos del 1448 al 1496, que son unos cuantos, pero si leen rápido son importantes. ¿Ah? Y piensen lo siguiente, si bien la regulación está hecha pensando en el cumplimiento de una obligación de pagar una suma de dinero,
en realidad son aplicables estos artículos para el cumplimiento en general de las obligaciones. Se han de dar, aun cuando no se refiera a un valor dinerario, pero también al hacer o al no hacer. ¿Bien? Bueno, dejamos por acá. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos visto en la clase de hoy? No, profesor. ¿No? No, profesor, muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos entonces el miércoles y por favor lean esos artículos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.